Un saludo, amigos. Dicen los manuales de este oficio que una crónica periodística es un género que narra hechos reales de forma detallada, secuencial y cronológica, yendo más allá de la noticia para ofrecer una visión más profunda, más interpretativa y a menudo subjetiva, combinando información con recursos literarios para informar, formar y entretener al espectador. Se caracteriza por su estructura narrativa, el uso de estilo de autor y su capacidad para abordar temas noticiosos, buscando siempre humanizar la información. Bueno, pues eso es lo que tratamos de hacer semana tras semana. Nada que no estuviera ya inventado. Buenas noches, esto es una nueva entrega de Crónica de la Iglesia. Esta es la actualidad de nuestra iglesia local. Comenzamos. Se cerraba la semana pasada con la apertura de un nuevo año jubilar, esta vez en los monasterios concepcionistas de la Archidiócesis de Toledo, que ha concedido la Santa Sede en el 50 aniversario de la canonización de Santa Beatriz de Silva, la madre fundadora de esta orden religiosa. También se cumple este año los 525 años de presencia concepcionista en la ciudad de Toledo, motivo por el que el señor arzobispo quiso presidir en la Casa Madre la misa de apertura del jubileo, donde destacó el profundo amor a la Eucaristía y a la Inmaculada de la madre fundadora. El jubileo son las puertas del amor de Dios que se abren a la misericordia. Así definía el señor arzobispo de Toledo este tiempo de gracia que ha comenzado en el monasterio de las Concepcionistas de Toledo. Con motivo de este año santo, este templo ha sido designado templo jubilar durante todo el 2026. Un tiempo de gracia, oración y encuentro con el Señor, bajo la mirada e intercesión de Santa Beatriz de Silva en el 50 aniversario de su canonización. Una mujer en la que destacó el don de la sabiduría. El sabio en la Biblia no es el que ha estudiado en Harvard o ha estudiado en las universidades, es el hombre o la mujer como Santa Beatriz de Silva que ha saboreado a Dios. Por eso el salmo del sabiduría, del sabio, el salmo del que ha saboreado a Dios es gustad y ved qué bueno es el Señor, que ha gustado la bondad de Dios. Y eso un poco Santa Beatriz lo ha vivido de una manera maravillosa. En su homilía, el prelado toledano explicó que otra de las claves en la vida de la fundadora de las Concepcionistas fue el espíritu de contemplación. Qué importante es en nuestra propia vida y existencia vivir esta maravilla que es el espíritu de la contemplación. Precisamente en nuestro tiempo, cuando la apisonadora de un secularismo atroz hace que mucha gente en el mundo, incluso en Europa, vuelva a la fe, vuelva a un planteamiento cristiano y católico y sobre todo a una espiritualidad contemplativa, a un buscar en el corazón el silencio, crecer por dentro para amar y vivir la caridad por fuera. Su amor a la Eucaristía y a la Inmaculada es otra de las claves que caracterizaron la vida de Santa Beatriz de Silva, que fue elevada a los altares hace ahora 50 años. Con la lectura de la bula comenzaba esta celebración de apertura del jubileo que concluirá en enero de 2027. El orden de las vírgenes es una forma antigua de vida consagrada en la Iglesia, recuperada aquí en la Archidiócesis de Toledo y destinada a mujeres seglares que se comprometen a la virginidad perpetua y se consagran a Dios por el arzobispo diocesano, viviendo en el mundo, trabajando y sirviendo a la Iglesia a través de la oración y a través del apostolado, sin hábito, sin vida comunitaria obligatoria, viviendo su vocación como un matrimonio místico con Cristo. El señor arzobispo les predicó el retiro espiritual que tenían organizado para el sábado pasado en el Seminario Mayor. El señor arzobispo de Toledo ha ofrecido un retiro a las vírgenes consagradas de la Archidiócesis de Toledo. El encuentro se celebró este sábado en el Seminario Mayor San Ildefonso y durante su meditación el prelado toledano explicó los 4 regalos que el corazón de Cristo nos ofrece en el cenáculo. No hay Eucaristía sin sacerdocio. Es también el lugar del amor fraterno, amaos los unos a los otros como yo os he amado.
y en esto conoceréis todos que sois mis discípulos. Es un amor fraterno. Habría que meditar mucho sobre cómo explica aquí el Señor el amor fraterno, porque es una gran novedad. Los otros dos regalos, explicó el señor arzobispo, son el amor fraterno y el servicio y la entrega que se reflejan en el lavatorio de los pies. Como verán, la Catedral Primada acogió el pasado domingo la celebración de la fiesta del bautismo del Señor, que es la solemnidad que marca el cierre del ciclo navideño y la apertura del tiempo ordinario en el calendario litúrgico. La misa mayor estuvo presidida por el señor arzobispo, que invitó a los fieles a vivir un bautismo que trasciende los ritos y se convierte en vida cotidiana, se convierte en compromiso cristiano y anuncio del Evangelio. Don Francisco subrayó que el bautismo comporta una gran responsabilidad, la de confesar ante los hombres la fe recibida de Dios por medio de la Iglesia. Este domingo ha concluido el tiempo litúrgico de la Navidad con la celebración de la fiesta del bautismo del Señor. La Catedral Primada acogía al mediodía la Santa Misa, donde el obispo auxiliar de Toledo y secretario general de la Conferencia Episcopal Española manifestó la importancia de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo está en el inicio de su existencia humana. Recuerdan, le dice el ángel Gabriel a María: la sombra del Altísimo descenderá sobre ti y el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra, el Espíritu Santo. Ese Espíritu que nos dice el libro del Génesis, que el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas cuando se produjo la creación. Entonces el Espíritu Santo, esa persona de la Trinidad, que es fuerza, que es dinamis, que es la acción de Dios, acción creadora en el Génesis. Ante esta celebración, don Francisco César García Magán explicó que esta fiesta es también nuestra porque es la raíz de la realidad de nuestro bautismo. Y al día siguiente del domingo del bautismo del Señor, don Francisco emprendía un viaje misionero a Cuba, acompañado de nuestro delegado diocesano de misiones, el fiel don José Carlos Arellano. El destino del viaje ha sido la capital de la isla, donde el prelado toledano había sido invitado por la Conferencia Episcopal del país caribeño para impartir una semana de ejercicios espirituales a sacerdotes y obispos en La Habana, una tanda en la que han participado un centenar de miembros del clero cubano. El anterior viaje del arzobispo a Cuba se remonta al mes de julio del año 2023. Cuba es el destino del primer viaje misionero de este 2026 del señor arzobispo de Toledo. Entra dentro de lo que llamaríamos que una vez al año siempre hacemos un viaje misionero con el delegado también episcopal de misiones. Entonces hemos ido pues desde México, Puerto Rico, Perú y este año nos invitaron hace tiempo la Conferencia Episcopal de Cuba a dar estos ejercicios espirituales que iba a dar en La Habana. Acompañado por el delegado diocesano de misiones, don José Carlos Arellano, el señor arzobispo dirige desde este lunes y hasta el viernes una tanda de ejercicios espirituales en La Habana, donde participan unas 70 personas. Durante su estancia en la capital cubana también previstos los encuentros, el primero de ellos con el obispo de Cienfuegos, Monseñor Domingo Oropesa. Tenemos también muchos misioneros y misioneras, también algunos misioneros y misioneras, tanto sacerdotes como algunos religiosos que pertenecen o que están muy vinculados a nuestra archidiócesis de Toledo. Así que pido que recemos por el fruto de estos ejercicios espirituales y de este viaje misionero a Cuba. El viernes regresa el señor arzobispo de Cuba y el domingo la Iglesia celebra la Jornada de la Infancia Misionera. Una iniciativa que en nuestra archidiócesis tendrá dos momentos significativos. El viernes en el Colegio San Juan Bautista de Toledo y el domingo en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción en Alameda de la Sagra. La Delegación Diocesana de Familia y Vida y la de Catequesis organizan una jornada destinada a las familias cuyos hijos participan en el proceso catequético. Han explicado, no sé si suficientemente, que se trata de un encuentro especial para acompañar el camino de fe de los hijos, una jornada para compartir, aprender y fortalecer juntos la fe de los hijos y del hogar.
Será este sábado en el Colegio de Infantes. Comenzará a las 11 de la mañana y el colofón será la celebración de la misa presidida por el señor arzobispo a las 4 de la tarde en el Templo de San Julián. Este sábado en el colegio Nuestra Señora de los Infantes tienen una cita a las familias con niños en catequesis de la Archidiócesis de Toledo. Llevamos varios años trabajando un poquito en esta línea de relación con la familia, que la catequesis no se quede solamente pues, en los niños, que hay que cuidar la catequesis cada vez más, sino que también pueda tener su hilazón con la familia, en más, que podamos realizar una catequesis en familia. Ambas delegaciones, la de Familia y Vida y la de Catequesis, han unido esfuerzos una vez más en este encuentro donde compartir, aprender y fortalecer la fe de los hijos. A las 11 de la mañana se presentará en el encuentro de padres la formación sobre la transmisión de la fe en la familia y su continuidad. El lema de esta jornada será La fe, corazón de la familia. Como la familia, los padres, pues son los depositarios, los actores de la transmisión de la fe. A veces se delega en la parroquia, se delega en los catequistas, pero quienes realmente tienen la responsabilidad son ellos, ¿no? Entonces, poniendo este subrayado, ¿no? Vosotros padres tenéis la responsabilidad de acrecentar, de poner la semilla de la fe en vuestros hijos. El plazo de inscripción para participar en la Jornada Diocesana de Familias de Niños de Catequesis permanece abierto. Miren, a estas alturas de curso y en los prolegómenos de las jornadas de pastoral, que marcan un hito importante dentro de nuestro curso pastoral, pues queríamos tomarle un poco el pulso a todo esto en lo que estamos, sobre todo en estos primeros pasos del sínodo, o este asentamiento definitivo del proceso sinodal, y también para hablarnos un poco de lo que van a ser las jornadas de pastoral y para alentarnos y para abrirnos boca. Y para hablar de todo esto, pues tenemos el privilegio de contar con alguien que se está convirtiendo en el rostro muy habitual de todo esto en esta sintonía, la del canal diocesano de televisión, que es el vicario episcopal don Enrique del Ala. Don Enrique, buenas noches. Buenas noches. Una vez más, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. ¿Cómo va lo del sínodo, don Enrique? Pues muy bien, yo la verdad que estoy muy contento, ¿no? Creo que está teniendo muy buena aceptación, creo que la gente está participando, implicando, respondiéndose, y los ecos que a mí me llegan son siempre pues, muy positivos, ¿no? Y eso alienta a seguir trabajando. ¿Mejor de lo que pensaba o algo más escaso de lo que pensaba? Pues tengo que reconocer que al principio y con el inicio del curso que tuvimos, pues yo estaba con cierta incertidumbre, ¿no? Que no sabía muy bien pues cómo iba a responder, sí, cómo iba a arrancar, ¿no? Con ese, bueno, pues ya está, ¿no? Y sin embargo tengo que decir que estoy muy contento, ¿no? Que se ha superado un poco la expectativa que teníamos, va creciendo muy poquito a poco, ¿no? Pero creo que eso es bueno, ¿no? Cada día es un goteo constante de gente que escribe, de nuevos grupos que se inscriben, de que se van pidiendo materiales, o sea, y todos los días, hasta los días de Navidad, que parecía que van a ser unos días más tranquilos, pues todos los días 3, 4, 5 grupos que se van inscribiendo, y es bonito ver cómo va aumentando poco a poco, ¿no? Y también me consta de que hay muchos que, aunque no tenemos los datos, que no han hecho la inscripción, pero que están trabajando, ¿no? Y a eso les urgimos, ¿no? Pues a que lo hagan, porque es importante también tener los registros. Que se den de alta, ¿no? Sí. O sea, que el material está muy bien y la metodología, luego hablamos de ella, está siendo curativa, que es un término que se usa ahora mucho, pero bueno, que se den de alta, ¿no? Para saber un poco quién está en qué. Decían en las palabras de acogida que no sé si hablamos de primeros momentos del sínodo, probablemente no. Asentamiento, ¿en qué momento estamos? En pleno sínodo. Pleno sínodo. En pleno sínodo. Y además yo lo digo así, o sea, estos años atrás ya tuvimos nuestra propuesta pastoral presinodal, que fue la preparación, ¿vale? Con ese año dedicado a los laicos, ese año a la vida consagrada y al clero, ¿vale? A la vocación sacerdotal, ¿vale? Y ya hemos entrado directamente en lo que es el sínodo, ¿vale? Hay gente que dice, no, pero esto es una preparación. No. Estamos ya en los 3 años de sínodo. Y eso pues sí que me gustaría aprovechar y dejarlo claro, ¿no? Que esto no es una preparación para lo que vamos a hacer después, no, la preparación ya se acabó, estamos en pleno sínodo. Y el sínodo está estructurado
con la metodología del ver, juzgar y actuar, o lo que nos regaló el Papa Francisco, el interpretar y elegir, ¿no? Sí. Reconocer, interpretar y elegir, que no me salía, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, este primer año queremos que sea un ver, un reconocer. Y por eso, ¿no? Que no es decir que nos estamos preparando, no. Estamos viendo la realidad de la que partimos, estamos haciendo un reconocimiento de cómo estamos, ¿no? Por eso los temas, el desánimo, el cansancio, la falta de comunión, la mundanidad, que es lo que nos ayuda a ver cómo estamos, ¿no? El próximo curso será ese juzgar o ese interpretar, ¿no? A la luz de la palabra de Dios, ¿no? Y visto cómo estamos, ¿qué necesitamos para ser una iglesia más misionera? ¿Qué necesitamos para ser una iglesia más evangelizadora? ¿No? Que será el juzgar o el interpretar a la luz de la palabra de Dios. Primer anuncio, presencia pública, pastoral juvenil, pastoral familiar, en caridad, es decir, todos esos temas en formación, en liturgia, todos esos temas, ¿no? A la luz de la palabra de Dios y del magisterio de la iglesia, que es lo que necesitamos. Será el contenido del próximo año. Y el tercero ya, el actuar, ¿no? Los compromisos, ¿vale? Pues como Iglesia de Toledo nos comprometemos a ta. Entonces podemos decir que estamos en pleno sínodo, que es el primer momento, ¿vale? Pero en pleno sínodo, esto no es una preparación. Ajá. Bien, y con todo estos primeros meses o estos primeros lances o este asentamiento definitivo viene marcado un poco por los números, por algunas cifras, ¿no? Todos andábamos un poco pinchando en el mapa interactivo de la página web. Que es una de las cosas más chulas. Yo, perdona que lo diga y haga propaganda, pero a mí me encanta. Viendo ahí chinchetas, a ver las chinchetas, aumentan las chinchetas, había chinchetas incluso de fuera del perímetro de la archidiócesis. Pero ya las hemos corregido, que eso es que se equivocaron. Una cosa muy singular. Entonces, a día de hoy, 16 de enero, ¿qué cifras tenemos? ¿Cuántos grupos, cuántos participantes dados de alta? Pues mira, a día de hoy, y te lo voy a leer para no equivocarme, tenemos un total de grupos 376, ¿vale? Y actualizado esta mañana, que acabo de sacar los datos, 376 grupos, ¿no? Y 108 parroquias, ¿no? Son las que están trabajando. Y a esto hay que sumar movimientos, asociaciones, claro. Y otras entidades, ¿no? Como el seminario, los arciprestazgos. Esta Santa Casa tiene un grupo. Santa Casa, sí. O sea, es decir, que aparte de las 108 parroquias hay otras realidades. Y en cuanto número de participantes inscritos, estamos hablando de 3.784 a día de hoy. 3.784 personas. Bueno, está bien. Dice la leyenda, la vieja leyenda, que en el sínodo anterior, hace ya más de 30 años probablemente, hubo más de 1000 grupos. Bueno, acaso, pero... Bueno, yo no había nacido. Acaso. Parece... Y al final los números... una cantidad que más o menos manejaban, sí. ¿no? Los números al final no dejan de ser números y no podemos quedarnos solamente en números. Yo creo que tenemos que ir a lo que hay detrás de los números. Eso sí. Que son las personas, que son las realidades, ¿no? Es decir, que los números, ¿y de qué te va a servir compararnos solamente en números, ¿no? Tenemos que comparar otras cosas, es decir, si esto está llegando, qué impacto está teniendo en la gente y qué impacto va a tener luego en la realidad diocesana. Eso es lo que realmente importa, no el número. Como tiene el mapa puesto muy al día, ¿qué zonas de la archidiócesis han tenido, en qué zonas ha tenido mayor y mejor acogida? Tenemos la impresión que en las zonas urbanas o en los núcleos que son casi urbanos, pero ¿cómo? También es verdad que nuestra diócesis, al estar estructurada en las cuatro vicarías son muy diferentes. Eso iba a decir. Son muy diferentes, o sea, porque tú coges, por ejemplo, la Vicaría de la Sagra y son muy poquitas parroquias. La vicaría que menos parroquias tiene, pero los núcleos de población son muy grandes. Claro. ¿No? Entonces, en la Vicaría de la Sagra, por ejemplo, tenemos 20 parroquias que están trabajando el sínodo y 51 grupos, así que es un número muy bueno, ¿no? Sin embargo, eso lo comparas con la Vicaría de Talavera y dice la Vicaría de Talavera pues tiene muy poquitas parroquias inscritas, parroquias hay 35. Pero claro, hay muchísimas parroquias, hay más de 4 veces que en la Sagra de parroquias. Sí. Entonces, el número, si lo coges solamente dices, hay menos, pero sí, claro, si lo ves en su totalidad, es un número que está muy bien, pues teniendo en cuenta la realidad de la Vicaría de Talavera, ¿no? En la Vicaría de Talavera, como digo, son 35 parroquias y 51 grupos, ¿no? ¿Y dónde más?
Pues en La Mancha. En La ¿no? Mancha. En La Mancha, porque como dice nuestro obispo auxiliar, la reserva espiritual de la diócesis, ¿no? Le gusta decir a don César, y se nota, ¿no? Se nota, ¿no? Tenemos 20 parroquias, 22 parroquias, perdón, que están trabajando y hay 111 grupos. Claro, ¿no? claro. Pero Toledo no se queda atrás, la Vicaría de Toledo, ¿no? Que en extensión y en número de parroquias es parecida, ¿no? a La Mancha, y tenemos 31 parroquias y 93 grupos. Bueno, Es está decir, bastante bien. que está muy bien, ¿no? Luego destacar, pues a mí me gustaría destacar, ¿no? Y no es por hacerte la pelota que estás aquí, ¿no? Sí, Pero sí. la parroquia que más grupos tiene es Santa Teresa de Toledo, Ahí estamos. ¿no? Que no sé si conoces esa parroquia. Sí, sí, de algo, de algo, de algo. Entonces creo que tiene 19 grupos, ¿no? Pero yo creo que hay un poquito de trampa, pero bueno, eso hablaremos en otro momento. Bueno, no voy a sacar los colores a Fernando. Eso te iba a decir, vamos a dejarlo para otra ocasión. Pero luego le siguen, ¿no? Así con parroquias que lo han acogido muy bien, La Mancha, ¿no? Y sobre todo está la parroquia que llama la atención, Villacaña, ¿no? Con 13 grupos, Los Llévenes 14 y Sonseca con 18. ¿no? Que son parroquias que están funcionando muy bien. Claro, por el tamaño de los núcleos de población, y también por el estilo de parroquias que conoces de sobra bien, de La Mancha, donde bueno, pues a la comunidad basta con que le pongas delante algo para que lo abracen como si fuese de toda la vida, ¿no? La gente con una capacidad de acogida probablemente distinta a otros núcleos de población más pequeños o con una participación un poco más fría, ¿no? Luego nos llama la atención en cuanto a movimientos, ¿no? También, ¿no? Es decir, el Cursillo de Cristiandad, ¿no? El movimiento Cursillo de Cristiandad que ha sacado 8 grupos, ¿no? El resto de movimientos, asociaciones han sacado un grupo, 2 grupos, ¿no? Por realidad, ¿no? Pero como Cursillo de Cristiandad, digo, ha sacado 8 grupos, el movimiento Gesemaní también tiene varios grupos, creo que son 11, 12 grupos los que ha sacado, es decir, que está funcionando bastante bien. Que va recibiendo, además de cantidades, además de, como decíamos, de números, ¿no? Que bueno, son un poco fríos, lo que dice probablemente no es lo definitivo. ¿Qué le van comunicando, por ejemplo, del temario? Que también, como cuenta, en septiembre, en octubre estábamos un poco inquietos, y yo participaba de esa inquietud, es decir, yo no sé si se va a entender un poco esto de las cartas del Apocalipsis, está muy bien trazado, está muy bien tirado, que diría un moderno, pero no sé si se va a entender muy bien esto de las cartas a las iglesias, a las 7 iglesias. ¿Qué respuesta está teniendo el temario? Los ecos que me están llegando son, como digo, muy positivos, ¿no? Y yo no quiero ser aquí, no quiero dármelas de optimistas, pero sí realista, ¿no? Es decir, y es verdad que a lo mejor el que no le está gustando no me lo dice, y si no me lo dice, pues no me entero, ¿no? A mí los que me hablan son todo para bien, ¿no? Y la experiencia que tengo de los grupos que yo acompaño, ¿vale? De los grupos en la parroquia o con algún movimiento que he acompañado en algún momento, pues la verdad que la experiencia está siendo muy positiva en el sentido de que es, primero lo dicen en cuanto a formación, es decir, porque no solamente leer la carta, sino la explicación, ¿no? El apartado de profundiza, ¿no? Y luego el siguiente apartado, ¿no? Donde ya vienen las 3 meditaciones de cada una de las cartas, la verdad que está muy bien escrito y da mucha luz, o sea, y nos ayuda a entender, o sea, a nivel formativo creo que es un temario que está muy potente, ¿no? Y luego, a nivel ya sinodal, ¿no? Pensando en el aprovechamiento nuestro, creo que se aterrizan en los grandes problemas y en las grandes dificultades que estamos viviendo, ¿no? Las preguntas pues están funcionando, yo estoy contento, por lo menos de la experiencia que yo tengo a nivel parroquial o de grupos, ¿no? Que me van llegando, que se van entendiendo, que son concretas, que van a lo concreto, ¿no? ¿Qué actitudes, qué situaciones, qué pedirías tú? O sea, que van a cosas concretas, no que se queda en el aire, ¿no? Que es un poco el temor que teníamos, ¿no? Al principio, ¿no? Creo que se está aterrizando. Y analizando un poquito las respuestas que han llegado, ya están llegando respuestas. Del tema 1 estamos alrededor de las 200 respuestas, ¿no? que nos han llegado. Del tema 2 también nos están llegando ya bastantes. Y analizándolas un poquito, no en exactitud, ¿no? Porque todavía no nos hemos puesto a eso, que contaremos con la comisión teológica, luego hablamos, pero viéndolas así un poquito por encima, haciendo una lectura rápida,
te das cuenta de cómo la gente le ha cogido lo que se pedía, ¿no? Y van a cosas muy concretas y están saliendo pues situaciones y sugerencias e iniciativas que se piden pues muy concretas, ¿no? Y luego, en cuanto a una de las primeras preguntas, ¿no?, se hacía, ¿no?, pues qué situaciones son dolorosas, qué situaciones pues te causan pues ese sentimiento, ¿no?, de dolor, ¿no?, de tristeza. Pues la verdad que la gente está haciendo también un análisis profundo, un análisis sincero, ¿no? Que no se quedan solo en lo anecdótico, ¿no?, sino que van también un poco a lo esencial, ¿no? Creo que vamos a tener ahí contenido para trabajar. Muy bien. Lo que ha sido, yo creo que ha sido muy, pues muy discreto y sin embargo muy sanador, ha sido la metodología, me refiero. El llevar cosas por escrito, que no estamos acostumbrados, y los curas menos, pero probablemente los seglares tampoco estaban muy acostumbrados a llevar algo muy elaborado, más allá de los que han tenido grupos de revisión de vida y saben que hay que ser concienzudos, pero generalmente uno lleva cosas medio hilvanadas en la cabeza. El llevarlo por escrito, los 3 círculos, el no sentirse replicado ni juzgado, todo eso yo creo que está siendo muy sanador. Aquí hay una cosa que yo quería compartir contigo y con los que nos están viendo en esta noche, y es que cuando preparamos todo el material, cuando se lanzó, se hizo la presentación, es verdad que no hicimos ninguna referencia al documento final del Sínodo de la Sinodalidad, no hicimos ninguna referencia a la Carta al Pueblo de Dios, ¿no?, del Papa Francisco, no se hizo ninguna referencia ni siquiera, ¿no?, a ese documento del equipo de discernimiento comunitario, ¿no? Pero es a una decisión que está pensada, o sea, es decir, que no es decir que porque vamos por otro lado, que no lo hemos tenido en cuenta, que hemos pasado, ¿no?, como dice ahora la gente de todos estos temas, no, sino es algo que se hizo un poco aposta. ¿Por qué? Porque sabemos, ¿no?, pues que cuando oyes la palabra sínodo, cuando oyes la palabra sinodalidad, documento final, pues eso en muchos sectores de nuestra diócesis levantan pollas, ¿no? Y entonces, si queríamos que esto fuera acogido, si queríamos, ¿no?, que esta metodología, que este camino sinodal que estamos emprendiendo en Toledo tuviera acogida, decidimos no nombrarlo, no hacer esa cita, ¿no?, explícita, ¿no? Pero eso no quita que no hayamos cogido el espíritu. Es decir, porque la conversación en el espíritu es la manera en la que se trabajó en el Sínodo de Roma, ¿no? Y todo lo que se nos dijo, y uno de los apartados principales del documento final dice que en las diócesis se implanten ahora los procesos sinodales, ¿no? Y es lo que estamos haciendo en nuestra diócesis, que no estamos trabajando de espaldas. ¿En qué momento estamos entonces ahora? Tenéis previsto 4 meses de trabajo por grupos, ¿no? Diciembre, enero, febrero o marzo. 4 temas obligatorios, además de los 3 opcionales, pero en marzo tiene que estar todo esto cerrado. Tienen que estar las respuestas enviadas. Sí, es un poco lo que pedimos para que nos dé tiempo a trabajar y preparar esa asamblea final que tendremos a final de curso, ¿vale? Que también aprovecho un poco para explicarlo, que hay gente que piensa, ¿no?, que la asamblea esa final será al cabo de los 3 años. No. Claro. Después de cada curso tendremos una asamblea, ¿no?, una asamblea sinodal ya propiamente dicha, donde participarán, bueno, pues ahí la comisión jurídica está preparando ya los estatutos que vienen marcados por el Código de Derecho Canónico. Hay ciertas instituciones que sí o sí son miembros natos, ¿no? Y otras que, bueno, pues estamos trabajando para que tenga la mayor representatividad, ¿no? Ahí no vamos a participar todos, sino una serie de personas, ¿no?, en representación de toda la diócesis. Y ahí se llevará las aportaciones de todos los grupos. Entonces, por eso pedimos que nos lo envíen a finales de marzo, ¿vale?, para que tengamos el mes de abril, mayo. Abril, mayo, 2 meses para elaborar elaborar todo ese material, hacer todo el trabajo de síntesis y que puedan llegar las conclusiones a la asamblea que allí se delibere. Es un trabajo que tiene pinta de ser muy concienzudo, son 300 aportaciones de 300 grupos, por cuatro temas son como 1200 hojas puestas sobre una mesa, y eso hay que darle forma y tratar de sintetizarlo. Por repasar un poco, ha hablado de los trabajos previos, que es algo que no quería pasar por alto. ¿Qué fue de aquel temario o de aquella síntesis que se hizo de la comisión presinodal? No sé cómo se llamó el equipo de discernimiento comunitario. El equipo de discernimiento comunitario. ¿Qué fue de aquello? Pues yo tengo que decir, y para el equipo, ¿no?, que estamos trabajando, que es como nuestro documento de cabecera, ¿vale? Lo tenemos muy presente, ¿vale?
Es un documento que tiene una riqueza enorme. Se hizo un trabajo por un grupo de personas, ¿no?, de la diócesis, donde había religiosos, había sacerdotes, había laicos de distintas realidades de la diócesis, de distintas sensibilidades. Fue un momento muy bonito de comunión y donde salieron cosas muy buenas, muy potentes, ¿no? Y eso lo estamos teniendo muy, muy presente a la hora de preparar contenidos, a la hora de preparar fichas, a la hora de preparar los temas, ¿no? Es verdad que este primer año los 4 grandes temas, ¿no?, que estamos tratando salen de ahí, salen de ese documento, que luego los llevamos, ¿no?, a las cartas del Apocalipsis, pero salen de ahí. Y sobre todo, ¿no?, lo que queremos trabajar el próximo año, pues también va a salir de ahí. O sea, ahí salieron, ¿no?, pues muchas iniciativas en cuanto a primer anuncio, en cuanto a presencia, transmisión de la fe, presencia pública, ¿vale? Y junto con la lluvia de ideas que hemos pedido en el último tema, de ahí saldrá y beberemos mucho para los próximos años. Es un muy buen trabajo. He descubierto recientemente que está en una pestaña de la web de la web institucional del sínodo, pues está en documentación, me parece. Sí. Está ahí, me parece que es un buen trabajo y vamos, invito a la gente a que le eche un vistazo. No sabía hasta qué punto había servido, no había servido, porque bueno, con esta vida tan azarosa que hemos tenido, no sabía yo hasta qué punto se había utilizado o había quedado un poco desestimado. Pero está muy bien, yo creo que es una aproximación un poco sociológica, es una aproximación bastante buena. Sí, no dejó de ser pues eso lo que pretendíamos, ¿no? Es decir, como la síntesis de la propuesta pastoral presinodal, del trabajo que hicimos durante los 3 años, pues como una síntesis con la que arrancábamos este proceso sinodal. Después, el año pasado vino caracterizado, además por esos trabajos previos, por la creación de comisiones. ¿Cuántas comisiones son? Son 7 comisiones que están ahí funcionando y están trabajando. Después, en septiembre, usted da forma al organigrama, Enrique, y coloca a 4 sacerdotes en 7 comisiones. ¿Cómo ha quedado eso? Bueno, pues en el mes de septiembre, pues don Francisco pues, decide, ¿no?, ya da el paso de nombrarme, ¿no?, como delegado episcopal para el sínodo y bueno, pues ahí es cuando en esas conversaciones un poco con él le dije, claro, que yo necesitaba pues la figura de unos sacerdotes, sus delegados que estuvieran conmigo, ¿vale? ¿Por qué el tema de sacerdotes? ¿Vale? Por disponibilidad de tiempo. ¿Vale? No es por otra cosa, no es por tema de clericalizar, no es por tema sino por disponibilidad, por ser prácticos y por ser operativos, ¿vale? Es verdad, ¿no? ¿Somos 5 sacerdotes en la delegación del sínodo? Sí y no, ¿vale? Sí, en el sentido de que está el delegado y 4 subdelegados, ¿vale? Pero no, porque el trabajo no lo estamos haciendo ni el delegado ni los subdelegados, ¿no?, sino que el trabajo se está realizando en las comisiones. ¿Vale? Son las comisiones las que están trabajando. Nuestro papel es un poco de coordinación, nuestro papel es de animación, nuestro papel es de crear ese canal, ¿no?, vínculo de comunión, coordinación, pero el trabajo se está realizando dentro de las comisiones y al frente de muchas de esas comisiones están laicos. Eso iba a decir, digo, porque al final puede dar la falsa impresión de don Enrique y 4 curas más, y aquí no hemos visto ningún seglar que presida nada, ni un secretario al uso, ni... Hay laicos en todo esto. Hay laicos en todo eso, ¿vale? Al frente de cada una de las comisiones, menos en 2 comisiones, en las otras 5 están laicos al frente. La secretaria técnica que tenemos trabajando, ¿no?, para el sínodo es laico, ¿no? Es una joven, ¿no?, que está trabajando para el sínodo, Teresa. Es decir, que hemos hecho una gran apuesta para esto, ¿no? Y ahora sí que es verdad que echamos en falta y aprovecho también el espacio, ¿no?, pues para hacer una llamada, echamos de menos a vida consagrada. Vale. Echamos de menos a religiosos, religiosas que nos echen una mano, ¿no? Que tenemos solamente un religioso, una religiosa, y nos gustaría pues, que hubiera más presencia de la vida religiosa en estas comisiones. Estamos llamando a la puerta y a ver si alguien nos abre. Le voy a decir una cosa, no he visto publicado ningún organigrama, sé que no es decisivo para que esto salga adelante, pero sería un poco
como clarificador, el decir, mira, esto ha quedado definitivamente así. Ha habido como una especie de zozobra en algunos, pero esto ha quedado definitivamente así. ¿Han pensado hacer un organigrama? Estamos en ello, ¿vale? Yo también, mira, ayer jueves teníamos reunión con el equipo, ¿no? de la delegación y precisamente hablábamos de esto, ¿no? Y yo insistía mucho en que tenemos que transmitir y trasladar la idea de que el sínodo no está hecho, de que el sínodo se está haciendo, ¿no? Y es un camino que estamos haciendo, ¿no? Recuerdo, ¿no? que un sacerdote, ¿no? me decía una vez, ¿no? que le llamó mucho la atención cuando hizo el Camino de Santiago, que una frase que leía, ¿no? Lo importante no es llegar a Santiago, lo importante es el camino, ¿no? Pues yo diría igual ahora mismo que lo importante no es el tomo que publiquemos dentro de 3 años, ¿no? sino que lo importante es el camino que estamos recorriendo, ¿no? Y en ese camino pues vamos a ir metiendo cosas que a lo mejor en un primer momento no habíamos pensado, no habíamos caído. Evidentemente, pues cuando nos pusimos a elaborar la página web, nos fuimos a las cosas que nos parecían más importantes o más útiles en ese momento y no caímos en esto de hacer un organigrama. Ahora, pues es verdad que hay gente que nos lo está pidiendo, lo vamos a trabajar, en los próximos días aparecerá publicado y ya está. O sea, y estamos abiertos a recibir sugerencias, a recibir ayuda. Es decir, que nosotros no lo sabemos todo, no somos unos expertos y lo importante es el camino, que esto lo vamos haciendo entre todos, ¿no? Que me ha tocado a mí estar un poco a la cabeza, al frente. Bueno, pues... Esto del sínodo, hablando un poco del organigrama, que en fin, igual no, ya le digo, que no es lo más importante, pero que ayudaría a dar un vistazo a saber. Hay una especie de comisión permanente en todo esto. Parece, hay alguien en la sala de máquinas, hay como una especie de... ¿Quién es la permanente? ¿Usted y los 4 vicedelegados? Como... Pues ahí estamos trabajando en eso, ¿no? Juntarnos, ¿no? Como 2 pequeñas grupos, ¿no? No sé si llamarlo permanente o ejecutiva, no le hemos puesto nombre, pero tenemos como 2 ámbitos de reunión, ¿no? Uno que es el delegado y los subdelegados y la secretaria, es el primer ámbito, ¿no? de trabajo, que es el más práctico y es el más rápido, ¿vale? Sí. Y ahí, bueno, pues ahí vamos viendo las líneas, pues mira, ponemos en común lo que se ha trabajado en las distintas comisiones y luego como cada uno está al frente de una de las comisiones, pues ese ya trabaja con las comisiones. Y luego tenemos otro ámbito que es en el que estamos el equipo de la delegación con la secretaria y los presidentes de las comisiones. Claro. Y ahí también, bueno, pues vamos hablando. Y luego también la idea es tener 1 o 2 encuentros al año con todas las personas de las comisiones. Que sería como una especie de plenaria, una suerte de plenaria, aparte de los trabajos del día a día, que yo entiendo que lo que dice, que por una cuestión operativa son los sacerdotes y la secretaria, luego los directores, que van dando un poco la temperatura de cada comisión, y luego un par de plenarias para... Pero que vuelvo a repetir, que no es por clericalismo, que no es por nada de esto, sino por ser operativos. Bueno, pues nos alegramos que todo esté más o menos... porque bueno, estamos en un momento también en el que no todos tenemos la temperatura de cómo está todo. Probablemente cuando pase el primer año sí que ya pues en encuentros o sí que sepamos todos los que estamos y en qué estamos, ¿no? Pero en este momento todavía no teníamos la temperatura y nos alegramos pues, de que todo vaya poco más o menos cumpliendo con las expectativas, ¿no? Que nunca serán... Y bueno, aun a riesgo de repetirnos un poco más, porque sé que ha estado mucho en esta casa hablando de la jornada de pastoral, vamos a hablar de la jornada de pastoral, don Enrique. Vamos a ver, en medio de todos estos trabajos sinodales que estamos en este año, que como se puede imaginar ha costado un poco arrancar, el mes de diciembre, que es un mes pastoralmente un poco complejo, ¿por qué jornadas de pastoral, don Enrique? Bueno, pues sencillamente porque es algo que está funcionando muy bien en la historia reciente, ¿no? de la diócesis, es decir, vamos ya por las 14 edición y son como de las 4, bueno, no es como, son las 4 citas importantes, es una de las 4 citas importantes de nuestro calendario pastoral diocesano, ¿no? La jornada de inicio de curso, la jornada de pastoral, la fiesta por la mujer y por la vida y la jornada de fin de curso, ¿no? Son las 4 momentos, ¿no? importantes, ¿no? del año pastoral en la diócesis.
Y este año, pues dentro, ¿no?, de nuestro proceso sinodal, de nuestro camino sinodal, pues tienen una importancia pues fundamental, ¿no? Si siempre lo son, ¿no? Y el tema como un gran momento Sí. formativo, ¿no?, del curso, ¿no?, el gran momento formativo de diocesano, como momento de comunión, pues este año dentro del camino sinodal, pues queremos, ¿no?, que realmente sean, ¿no?, pues es un momento fuerte de encuentro, de comunión, de formación, de celebración. Ya en este último formato, de viernes tarde y sábado hasta media tarde, ¿verdad? Sí, porque nos pareció eso lo más oportuno. Primero separarlo de las Navidades, ¿no? Que Sí. si recuerdan los primeros años, Sí, sí, era sí, justo sí, el sí. domingo después de la Epifanía. Bueno. Y bueno, pues estábamos ahí todavía con los turrones y era muy complicado pues la participación, ¿no? Entonces por eso se llevó al último fin de semana del mes de enero. Y en este formato que nos parece que es un Sí. poco más concentrado, pero que posibilita más la participación de la gente, ¿no? Viernes tarde y el sábado el día completo. El invitado de este año, el que va a darle un poco la temperatura a todo es... Monseñor Luis Marín de San Martín, ¿vale? ¿Quién es Monseñor Luis Marín de San Martín? Seguro que le ponen cara, que es este. Sí, yo creo que todo el mundo le ha Sí, visto, sí, lo sí, sí, tenemos sí. presente, ¿no? Es el subsecretario o uno de los subsecretarios del Sínodo de los Obispos, ¿no? Ha trabajado mucho el Sínodo, ¿no?, en el año 23-24, toda la preparación previa que se hizo con esa fase diocesana, con esa fase continental. O sea, ha trabajado mucho en el desarrollo del sínodo y es un gran conocedor, ¿no?, de lo que ha supuesto esto. Entonces, bueno, contactamos con él con la idea de que pues, lo que le vamos a pedir son dos cosas fundamentales, ¿no?, que será el plato fuerte del sábado, ¿no?, de nuestras jornadas, ¿no?, que es una primera, la presentación del documento final, ¿no?, que muchos hemos oído hablar de él, pero a lo mejor hay poca gente que se ha acercado a él, ¿no? Hemos oído hablar mucho de él, pero como eso de la sinodalidad hace que te revuelvas en el asiento, ¿no? Hay algunos que tienen cierto miedo, ¿no?, sobre todo porque nos trae a la memoria lo del camino alemán y produce... Pues, Sí. entonces, por eso creo que es bonito, que es importante que esté, ¿no? Y es lo que le hemos pedido, ¿no?, que nos presente la esencia del documento final, con su testimonio como participante y como, por qué no decirlo, una de las manos derechas del Papa Francisco en ese momento, ¿no? Y ahora con el Papa León trabajando igual, ¿no?, que nos haga esa presentación. Y luego, el segundo momento por la tarde, lo que le hemos pedido es que nos dé pistas, que nos dé claves, ¿no?, pues para aprovechar este tiempo en nuestra diócesis, ¿no? Y creo que es una persona autorizada, que es una persona, pues un primer espada, ¿no?, como le gusta decir a nuestro arzobispo, para nuestras jornadas. Por otro día dejamos pues hablar un poco de los documentos finales, ¿no?, de que no cuesta encontrarlos a veces incluso. O sea, hay iglesias locales que han terminado un sínodo y cuando vas a buscar los documentos finales de los sínodos, incluso cuesta encontrarlos. ¿De dónde estará el PDF del sínodo de esta diócesis? Que cuesta encontrarlo. Otro día hablamos de los documentos finales. Pues yo ahí, por hacer un poco de propaganda, y si nos lo ponen en la pantalla, pues genial, en nuestra página web sinodotoledo.org, ahí tenemos una gran biblioteca, ¿no?, de todos los documentos nuestros diocesanos, ¿no? En el apartado de documentación creo que nos lo hemos currado muy bien. No, es así. Porque yo, de hecho, los trabajos presinodales, los trabajos de este grupo de escucha, yo pensé que no estaban ni en ninguna parte. Yo los recibí en su momento, pero no pensé que estuvieran, y los he encontrado ahí, en esa especie de elenco de documentación. Pues hay que se metan que los encuentren. Muchísimas gracias, don Enrique, por todos estos esfuerzos y por explicarlos con claridad y por darle sencillez a lo complicado. Muchísimas gracias. Gracias a ti y a todos los que nos están viendo. Miren, la Hermandad Obrera de Acción Católica, la OAC, va a llevar a cabo un curso de eclesiología durante este fin de semana en la parroquia de San Andrés Apóstol de Villaluenga de la Sagra. El simposio vendrá de mano del sacerdote y también conciliario de la OAC de Sevilla, Pepe Mairena, que aspira a ayudar a los asistentes a conocer, comprender y valorar la aparición de la Iglesia como fenómeno histórico-social en un mundo concreto, poniendo las bases de una comprensión creyente y adulta de la Iglesia. No dejen de inscribirse si pueden, seguro que aún quedan plazas.
Son cifras que conmueven y preocupan. 43 personas han fallecido hasta noviembre del 2025 en nuestra región víctimas de accidentes laborales, una cifra que se incrementa si contamos a las personas que resultan heridas en accidente o quedan con secuelas. De hecho, en lo que llevamos de semana se han producido 2 accidentes, uno en Malpica y otro en Mascaraque. La siniestralidad ocupa y preocupa a la sociedad, también a la Iglesia, que ofrece formación y acompañamiento a través de la Pastoral del Trabajo con presencia en todas las diócesis. Aunque es una pastoral de toda la Iglesia, siempre debe estar en la estructura diocesana. Debe haber una delegación o un secretariado o un departamento que se haga cargo particularmente de esta pastoral. Con esto quiero significar que la pastoral es de toda la Iglesia, pero debe estar en la estructura diocesana para que se haga patente y para que tenga su sitio. Don Abilio Martínez, obispo de Ciudad Real, es el responsable de la pastoral obrera de la Conferencia Episcopal Española, una pastoral que tiene en el documento Pastoral Obrera de toda la Iglesia, conocido como POTI, que ya ha cumplido 30 años, su hoja de ruta manteniendo retos y esperanza también para el trabajador de hoy. Hay que llevar esperanza, porque todas estas generaciones, como estamos hablando, las generaciones millennial, las generaciones Z, están muy escasos de esperanza. Y por eso hay que llevar al mundo del trabajo esa esperanza que consiste en ir superando las dificultades laborales, pero también anunciar a Jesucristo, que nos da una esperanza de vida eterna, que nos da una esperanza del reino de los cielos que se cumplirá en el más allá. Desde esta pastoral se trabaja por hacer llegar al mundo del trabajo el mensaje de la Iglesia y también por hacer presente a la Iglesia en el mundo del trabajo. Una acción presente en el magisterio de la Iglesia a través de encíclicas como Rerum Novarum, escrita por León XIII y cuyo legado ha querido recoger el Papa León XIV. Con León XIII, a través de su encíclica Rerum Novarum, diríamos que comienza oficialmente la doctrina social de la Iglesia, oficialmente, porque doctrina social de la Iglesia siempre ha existido, ¿no? Y él elige el nombre de León XIV para mostrar esa continuidad de dar importancia al mundo del trabajo. Con lo cual, el Papa León nos está marcando también esas líneas de cómo hay que darle, de cómo hay que favorecer el trabajo y que no puede ser una cosa puramente coyuntural o una cosa puramente circunstancial, sino que el trabajo está en el centro de la persona. Así es la propuesta de la Pastoral del Trabajo: estar, escuchar, acompañar y procurar la dignidad del hombre en el mundo del trabajo y un trabajo decente. Pues ya ven que la Archidiócesis va a celebrar para el último fin de semana de enero las 14ª ya jornadas de pastoral, que tendrán lugar, fieles a la costumbre, en el socorrido Salón de Actos del Colegio de Infantes. Este año bajo el lema Caminando juntos con Cristo, volver al amor primero. Estas jornadas se presentan como una invitación abierta a todo el pueblo de Dios que camina aquí en Toledo a compartir unos días de comunión, formación, oración, celebración y convivencia. Desde la Archidiócesis se anima a toda la comunidad diocesana a participar y a vivir estos días como una oportunidad para, sin mayor complicación, volver al amor primero y caminar juntos con Cristo. Un espacio de encuentro, de renovación y de comunión es lo que ofrecen cada año las jornadas de pastoral, que alcanzan la 14ª edición y cuyo eje en esta ocasión será nuestro sínodo diocesano. Este año queremos que las jornadas estén dentro, ¿no?, de este proceso sinodal, ¿no?, que estamos viviendo y atravesando en nuestra diócesis de Toledo. Por eso el tema pues tiene mucho que ver con este proceso sinodal, ¿no?, que es, de hecho el lema es el mismo, ¿no?, caminando juntos con Cristo, volver al amor primero. El encuentro, que comenzará el viernes 30 de enero por la tarde, lo hará con una mesa redonda sobre las luces de esperanza que en distintos ámbitos encontramos en nuestra Archidiócesis de Toledo. Y el sábado el ponente será el religioso agustino y doctor en teología, Monseñor Luis Marín. Ha estado trabajando mucho pues todo el tema de la sinodalidad en el sínodo en Roma, en el año 2023-24, toda la preparación que se hizo y desde la que nos sumamos también en nuestra diócesis con un montón de grupos que se crearon para ese momento. Y le tendremos con nosotros donde nos hablará, ¿no?, sobre todo una presentación del documento final del sínodo más la carta de acompañamiento publicada por el Papa Francisco, y nos hará una presentación en un primer momento y en una segunda charla donde le hemos pedido
pues que nos dé algunas pistas, que nos dé luces, que nos abra caminos para nuestro Sínodo de Toledo a la luz del Sínodo de los Obispos. El encuentro finalizará con el musical Más allá de Rogelio Cavado, una obra que presenta la belleza de la vida consagrada en medio del mundo. El plazo de inscripción para participar de las 14ª Jornadas de Pastoral permanece abierto. Y si el jubileo que se abría la semana pasada era el de las concepcionistas, el de esta semana es el del Seminario Menor, que hasta el mes de junio será lugar para ganar gracias espirituales singulares. El semestre jubilar lo inaugura el señor arzobispo este domingo con una misa de apertura de la Puerta Santa de esta institución del Menor, que permanecerá abierta para todos aquellos que quieran ganar la indulgencia plenaria. Entre los actos, a finales de febrero, serán recibidos por el pontífice en audiencia privada y en junio está prevista la inauguración de un grupo escultórico. Comienza el año jubilar en el Seminario Menor Santo Tomás de Villanueva, tiempo de gracia con motivo del centenario de su fundación del 18 de enero al 14 de junio de este año. Es la fecha que nos ha marcado el decreto para comenzarlo y lo vamos a celebrar con la celebración de la Santa Misa a las 5:30, que conlleva la apertura también de la Puerta Santa en la capilla mayor del seminario, y lo queremos celebrar simplemente con esta celebración de la Santa Misa y bueno, algún momento posterior para compartir, porque queremos que sea una celebración sencilla dentro de la solemnidad que requiere el acto. Durante este tiempo, todos los que visiten esta institución y estén debidamente preparados podrán ganar la indulgencia plenaria. Durante este tiempo del jubileo vamos a recibir en el seminario a las personas que vengan a ganarlo y por lo tanto pues será un tiempo de especial visita al seminario. Y luego también, en lo que se refiere a la vida del seminario y los seminaristas, tenemos la peregrinación a Roma, desde el día 26 de febrero al 2 de marzo. Y en esa peregrinación seremos recibidos por el Papa en audiencia privada, los seminaristas, las familias, los formadores, por lo tanto es un momento de gracia muy especial. El 14 de junio será la clausura del jubileo y la inauguración de la escultura del beato José Sala Picó y del beato Francisco Maqueda. Un curso especial para todos ellos en este seminario, donde el 28 de febrero serán recibidos en audiencia por el Santo Padre. Vamos a seguir nuestro ritmo habitual del seminario, con los actos propios, pero sí que estamos dispuestos a recibir a todos los grupos que lo soliciten para que ellos puedan tener allí los actos jubilares, puedan celebrar sobre todo la misa, y sobre todo es verdad que a lo largo de la semana hay una misa especial que es la del domingo, que siempre la celebramos con las familias a las 12:30, que está abierta a todo el mundo para que también nos puedan visitar en ese momento las personas que quizá no vayan de manera organizada. A las 5:30 de la tarde comenzará este domingo la Santa Misa en la Capilla Mayor del Seminario Menor, que presidirá el señor arzobispo de Toledo. Una celebración que podrán seguir en directo a través de Radio Santa María y Canal Diocesano de Televisión. Cáritas Diocesana impulsó a finales del año pasado un programa formativo pionero orientado al arraigo socioformativo, del que se han beneficiado ya 65 personas migrantes entre Toledo y Talavera de la Reina. La iniciativa surgió desde el área de inclusión, donde detectaron la necesidad de muchas personas migrantes de acreditar su integración como requisito indispensable para poder regularizar su situación aquí en España. El programa fue diseñado para acreditar los conocimientos necesarios para la obtención del informe de integración. Cáritas Diocesana, nuestra Cáritas, como siempre, atenta a dar una respuesta temprana a todo lo que surja. Cáritas Integra ha desarrollado durante el último trimestre de 2025 una iniciativa pionera en la diócesis, un programa formativo diseñado específicamente para dar respuesta al arraigo socioformativo. Esta propuesta nace de la experiencia directa en el acompañamiento social dentro del área de inclusión de Cáritas, detectando la necesidad de las personas migrantes de acreditar su integración para regularizar su situación en España. Los salones parroquiales de San Julián en Toledo y de la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús de Talavera de la Reina acogieron estas formaciones, que fueron solicitadas por 94 personas, de los que 65 resultaron aptas en la evaluación final, recibiendo el certificado acreditativo imprescindible para su proceso de arraigo.
arraigo. Este programa ha sido posible gracias a la combinación de fondos propios de Cáritas Diocesana de Toledo y la subvención para proyectos de inclusión social del Sistema Público de Servicios Sociales, cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus. Los profesores de religión católica de la provincia eclesiástica están convocados a un encuentro que se celebra este sábado en el Salón Multiusos del Colegio de Infantes. El evento cuenta con el lema La Escuela Semilla de Esperanza, que será también el título de la ponencia que llevará a cabo el profesor Francesc Torralba. Además, se presentará el proyecto Huellas de Luz descubriendo los sacramentos en la catedral. La pretensión es fomentar, por una parte, el papel de la escuela como lugar de esperanza e integrar el patrimonio cultural y religioso de las catedrales en el currículo de religión. Son imágenes del primer encuentro de profesores de religión que también se celebró en nuestra ciudad en 2023. Coordinado por la Delegación de Enseñanza de la Archidiócesis de Toledo, más de 200 profesores de religión de las diócesis de Castilla-La Mancha están invitados a participar de nuevo este sábado 17 de enero. Es un encuentro en el que nos juntamos las 5 provincias eclesiásticas junto con nuestros arzobispos y obispos para poder compartir, sobre todo, porque lo que hacemos es tener una mañana de encuentro en el que nos juntamos a las 10 de la mañana con una acogida, tendremos una charla que tendrá como título el lema del encuentro. Huellas de Luz, descubriendo los sacramentos en la catedral, es el proyecto educativo que se presentará a continuación con una breve explicación sobre las 5 catedrales de la Comunidad de Castilla-La Mancha. Cada provincia eclesiástica va a presentar las 5 catedrales de su lugar y, como no, nosotros hablaremos de nuestra catedral con el 8º centenario que también estamos celebrando, ¿no? Siempre relacionado con la educación, que es el ámbito en el que nos movemos, es el ámbito de la religión católica en los centros. El encuentro concluirá con la celebración de la Santa Misa a las 4:30 de la tarde en la parroquia de San Julián, una celebración que presidirá el señor arzobispo de Toledo. Y bueno, esta semana el Papa León ha marcado la agenda de la Iglesia con un mensaje centrado en la sinodalidad, la misión evangelizadora y el llamamiento a la paz en un mundo cada vez más convulsionado. Entre el consistorio extraordinario con cardenales de todo el mundo, su primer discurso al cuerpo diplomático y la celebración del bautismo del Señor, el pontífice ha subrayado la necesidad de acompañar a las víctimas de abusos, fortalecer la colegialidad de la Iglesia, promover la justicia internacional y animar a los jóvenes a ser testigos en la vida cotidiana. Los días 7 y 8 de enero el Papa presidió un consistorio extraordinario con casi 170 cardenales de todo el mundo. El encuentro estuvo centrado en la sinodalidad y la misión evangelizadora de la Iglesia. Los participantes optaron por un método de diálogo y escucha, reflejando el deseo de una Iglesia más corresponsable. En su intervención, León XIV subrayó la necesidad de atender de manera prioritaria a las víctimas de abusos sexuales, reconociendo que el sufrimiento se agrava cuando no hay acogida ni respuestas claras. También se abordaron la reforma de la curia, su servicio a las iglesias locales, la liturgia y la formación de sacerdotes, obispos y laicos, reafirmando la vigencia del Concilio Vaticano II. Al finalizar, el Papa anunció un nuevo consistorio extraordinario para junio y propuso que estos encuentros se realicen anualmente como camino de colegialidad y discernimiento. En su primer discurso al cuerpo diplomático, el Papa situó su reflexión en un mundo marcado por conflictos y tensiones crecientes. Recordó el reciente jubileo y el fallecimiento del Papa Francisco, destacando la esperanza espiritual vivida por millones de fieles. Inspirado en la ciudad de Dios de San Agustín, advirtió sobre una sociedad dominada por el orgullo y el poder, generadora de injusticias y guerras, y afirmó que la paz verdadera nace del amor, la humildad y la apertura a Dios. León XIV expresó su preocupación por el debilitamiento del multilateralismo y la violación del derecho internacional, reafirmando la importancia de fortalecer las Naciones Unidas como espacio de diálogo y paz. El pontífice abordó también la crisis del lenguaje y de la verdad en la vida pública, defendiendo la libertad de conciencia, la objeción de conciencia y la libertad religiosa para todas las confesiones.
Reafirmó la dignidad inviolable de toda vida humana, la defensa de los más vulnerables y la centralidad de la familia, condenando prácticas como el aborto, la eutanasia y la pena de muerte. Notwithstanding the tragic situation before our eyes, peace remains. En su discurso, el Papa dijo que a pesar de la trágica situación que tenemos ante nuestros ojos, la paz sigue siendo un bien difícil, pero posible. Al recordar a San Agustín, dijo que nuestros supremos bienes consisten en la paz, porque es el objetivo mismo de la ciudad de Dios, a la que aspiramos, incluso inconscientemente, y de la que podemos disfrutar un anticipo incluso en la ciudad terrenal, dijo el Papa. Durante nuestra peregrinación en esta tierra, la construcción de la paz requiere humildad y valentía, la humildad de la verdad y la valentía del perdón. En la vida cristiana vemos estas virtudes reflejadas en la Navidad, afirmó León XIV, cuando la verdad, la palabra eterna de Dios, se hace humilde carne, y en la Pascua, cuando el justo condenado perdona a sus perseguidores y les concede su vida como el resucitado. El Papa agradeció a instituciones, voluntarios y autoridades por hacer posible el Jubileo de la Esperanza, que reunió a más de 30 millones de peregrinos en un clima de organización y acogida. Destacó especialmente el papel de los jóvenes, valorando su entusiasmo y deseo de fraternidad, y recordó el testimonio de santos jóvenes como Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati. A los jóvenes romanos los animó a ser testigos de Cristo en la vida cotidiana, construyendo fraternidad desde la oración, la amistad y la solidaridad. Y en la fiesta del bautismo del Señor, el Papa recordó la tradición de bautizar a hijos de empleados del Vaticano y bendijo a todos los niños bautizados en estos días en el mundo, rezando especialmente por aquellos que nacen en condiciones difíciles. Una vez más expresó su preocupación por los conflictos en Oriente Medio y en Ucrania, donde los ataques a infraestructuras civiles afectan gravemente a la población. Y en su homilía explicó que el bautismo de Jesús inaugura un tiempo nuevo de perdón y salvación, e invitó a los fieles a renovar con alegría y coherencia su propio bautismo. El amor providente de Dios se manifiesta en la tierra a través de ustedes, mamás y papás, que piden la fe para sus hijos. Ciertamente, llegará el día en que serán pesados para llevarles en brazos, y llegará también el día en que serán ellos quienes los sostengan ustedes. El bautismo que nos une en la única familia de la Iglesia santifique en todo momento a todas sus familias, otorgando fuerza y constancia al afecto que los une. Muy bien, pues hasta aquí esta crónica de estos últimos 7 días, esta última semana. Recuerden siempre que siguen siendo importantes sus aportaciones, hagan llegar sus donativos accediendo al Bizum de la Radio Televisión Diocesana y vehiculando una cantidad que seguramente nos ayude a seguir adelante. No dejen de hacerlo. Solo nos queda emplazarles a una nueva entrega de Crónica de la Iglesia, ya para el próximo fin de semana. Les esperamos como siempre aquí en el mismo sitio y a la misma hora. Hasta entonces, hasta el viernes que viene, que tengan buena semana y que sean felices.